la cuarta iglesia de las que hemos estado hablando, de las 7 del Apocalipsis. Y vamos a ver la iglesia de Tiatira. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 2. Y de este capítulo vamos a leer del verso 18 al verso 29. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Cuando lo tenga puede ponerse en pie. Voy a leer el verso 18, usted lee el 19 y nos unimos en el 29. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y le daré la estrella de la mañana. Todos juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede sentarse, hermano, ya oramos. Ya dimos al Señor la gloria a través de la alabanza y también le hemos pedido que esta palabra nos edifique. Bueno, entonces estamos por ver la iglesia de Tiatira. Tiatira era una ciudad muy pequeñita. De las 7 ciudades que se mencionan en este libro de Apocalipsis, la ciudad de Tiatira era la más pequeña, se encontraba en un valle. Y su importancia radicaba es que esa ciudad era el entrecruzamiento para diferentes ciudades de mucha importancia, como era Pérgamo, como era Laodicea, como era Esmirna, que eran ciudades más grandes, pero que pues separadas, pero unidas por esta pequeña ciudad que era Tiatira. Tiatira tenía mucho comercio, era una ciudad comercial, por lo mismo de que por ahí pasaban muchos caminos. Era una ciudad muy comercial, era una ciudad dedicada a la industria textil. Ahí se hacían telas, se coloreaban estas telas. De hecho, si usted recuerda, había una mujer que nos narra la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 14, si no mal recuerdo, que se llamaba Lidia. Y esta mujer dice que era vendedora de púrpura. ¿Y sabe de dónde era esta mujer, hermano?
de Tiatira, era de Tiatira esta mujer. Entonces, en Tiatira se dedicaba mucho a la industria textil. Cuando estaba estudiando acerca de esta ciudad, se me figuró que era así como Ciudad Mendoza, una ciudad pequeñita. Bueno, Ciudad Mendoza hace muchos años, ¿verdad? Donde la principal fuente de trabajos pues era la industria textil, la fábrica textil. Así más o menos yo me imagino a Tiatira. Y aparte de dedicarse a la industria textil, se dedicaban también a la industria del bronce. Había metalurgia, había mucho alfarero, mucho artesano, mucho gente que vendía pan. También había tráfico de esclavos, es decir, todo esto era parte del comercio que había. Y pues en medio de esta ciudad existía ahí una iglesia, la iglesia de Tiatira, que es de la que acabamos de leer. Fíjese, es la iglesia ubicada en la ciudad más pequeña, pero también es la carta de todas las 7 cartas que Juan escribe, dirigido por el Espíritu Santo, por Jesucristo. Es la carta más larga, la de Tiatira. La carta de Tiatira es la carta más larga. Y vamos a empezar a estudiarla, ya como les he dicho, a través de los 5 puntos que tienen en común todas las cartas. Vamos a empezar con el punto número 1, el remitente. ¿Quién le escribe? Apocalipsis 2:18, ya vimos quién es el que está escribiendo. De hecho, fíjese, aquí Jesucristo se identifica directamente como el Hijo de Dios. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Se describe de 3 formas Jesucristo. Se le describe como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llama de fuego y el que tiene pies semejantes a bronce bruñido. Acuérdense que estas descripciones tienen todas un porqué. Un porqué se describe Jesucristo mismo con esas frases. El Hijo de Dios toma este nombre, o Jesucristo toma este nombre del Hijo de Dios, porque está diciendo, sí soy yo realmente. No hay otro que les esté escribiendo esta carta, no es otra persona, soy yo al que les estoy hablando, el que les está hablando realmente. Y después, en la siguiente descripción dice, ojos como llama de fuego. Esto cuando veíamos acerca de la descripción que hacía Juan del Cristo del Apocalipsis, fue creo que la segunda o la tercera enseñanza que vimos, ahí aparecía de esta forma, con ojos como llama de fuego. ¿Y qué representaban esos ojos como llama de fuego? Número 1, los ojos representan que Él todo lo ve. Para Dios no hay nada escondido, hermano. Como ya lo hemos mencionado, a veces creemos que nuestras acciones pueden pasar desapercibidas. Pasan desapercibidas para las personas que tenemos a nuestro alrededor, las más cercanas, incluso aquellas que te pueden decir, yo te conozco como la palma de mis manos. Puede ser que logremos engañar a esas personas, pero a Dios no lo engañamos. Dios se da cuenta de todo. Él mismo dijo, el hombre ve lo que está por fuera, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Entonces, cuando está diciendo que sus ojos como llama de fuego, significa que Él está viendo todas las acciones. Pero añade, como llama de fuego, significa que hay juicio, que hay ira, porque ya también habíamos visto que ese fuego representa ira de parte de Dios. Entonces Dios está dando este mensaje, pero lo está dando con cierto
tono de juicio, de ira, de descontento. Dios está descontento. Jesucristo está descontento con la iglesia de Tiatira. Hay algo que no le agrada de esta iglesia. Así como tenía algo que decirle a la iglesia de Éfeso, porque era muy ortodoxa, pero había perdido su primer amor. Así como a la iglesia de Pérgamo, que estaba permitiendo que se infiltraran falsas enseñanzas. Así también lo dice con Tiatira, pero en un tono más intenso. Lo que él está diciendo, su tono de enojo, de ira, es más intenso sobre Tiatira. Y los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Esto qué quiere decir? También ya lo habíamos visto, que esos pies semejantes al bronce bruñido, con esos pies el Señor dice que Él va a pisar el lagar de su furor. Cuando Él esté en la gran tribulación, Él describe en el mismo Apocalipsis que Él va a pisar el lagar. Y ya les habíamos dicho que el lagar era un lugar donde se ponían las uvas, el producto de la vid, y ahí los obreros se metían y pisaban las uvas para extraer el jugo. Esa misma referencia hace Jesucristo con aquellos que no marchan de acuerdo a su voluntad, aquellos que se han negado a aceptar la verdad del Evangelio. Es lo que Dios piensa hacer con ellos. Y por eso aquí está hablando acerca de los pies semejantes a bronce bruñido. Está hablando de un juicio activo, un juicio que ya viene sobre esta iglesia y que vino, como lo vamos a ver, como lo leímos al principio. Entonces, si usted se da cuenta, el remitente nos está diciendo que hay algo que urge cambiar de la iglesia, hay algo que urge cambiar de la iglesia. Y diríamos, vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Las características de exaltación de la iglesia. Esta iglesia, si nosotros nada más leemos el verso 19, si solamente leemos el verso 19, diríamos, esta iglesia era lo máximo. Yo quisiera ser miembro de esa iglesia. Léanlo conmigo. Dice así, verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dios mío, qué bonita iglesia. ¿O no le gustaría estar en una iglesia así? Una iglesia trabajadora, una iglesia, dice Dios, yo conozco tus obras. Está diciendo, yo sé que haces cosas buenas, yo sé que haces cosas buenas, como también se lo dijo a Éfeso, como también se lo dijo a Esmirna, como también se lo dijo a Pérgamo, y como también se lo está diciendo a Tiatira. Yo conozco tus obras. O sea, hay cosas buenas que haces. Y luego añade, y conozco tu amor. Es decir, no eres como Éfeso, que lo hacía todo ortodoxamente. Sé que hace las cosas por amor y que tienes fe. Fíjese, estos dos atributos son bien importantes. Pablo decía que un día van a cesar las lenguas, que va a cesar muchas cosas, la profecía y otras manifestaciones del Espíritu. Dice, pero el amor y la fe perdurarán por siempre. Sí. Y esta iglesia tenía esas dos cualidades, había amor y había fe. Era una iglesia servicial. Dice ahí en el verso 19, dice, y tu servicio. Era una iglesia que estaba dispuesta a actuar. Y otra cualidad muy importante que nos habla de madurez, fíjese, nos habla de madurez, que es la paciencia. La paciencia. Muchas veces nosotros podemos medir cuando una persona es madura espiritualmente porque es una persona paciente. Incluso, aunque no hablemos de cuestiones espirituales,
Una persona avanzada en años, que ha sabido vivir la vida, que ha sabido darle buen uso al conocimiento y a su inteligencia, va a ser una persona paciente. ¿Cómo son los jóvenes, hermano? Son aventados, les gusta hacer las cosas rápido, ¿verdad? Les gusta actuar. Y muchas veces lo hacen bien, pero en otras ocasiones esa disposición a veces se ve con muchos tropiezos. En cambio, una persona que podríamos catalogar como sabia, piensa las cosas antes de actuar. Piensa las cosas antes de actuar. Y esa persona podemos considerarla como una persona sabia. Incluso la palabra de Dios nos dice que hasta el insensato, cuando refrena su lengua, pasa por sabio. Sí. Entonces nos está diciendo aquí que esta iglesia era paciente. Era una iglesia que estaba en un nivel óptimo de madurez espiritual. Y finalmente nos dice, y tus obras postreras son más que las primeras. Tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué quiere decir con esto? Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto Jesucristo? Que era una iglesia que iba hacia adelante. Ahora sí, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la iglesia de Tiatira. Tus obras postreras son más que las primeras. Así como cuando Dios le revela a los profetas del Antiguo Testamento, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así Dios le está diciendo a la iglesia de Tiatira, tus obras postreras son mayores que las primeras. Si es decir, estaba avanzando. ¿Quién no querría estar en esa iglesia? Algunos de nosotros vemos que las iglesias de momento descienden, de momento aumentan, de momento descienden, de momento aumentan. Días de vacas flacas, días de vacas gordas, y ahí la llevamos, ¿verdad? Pero esta iglesia no, iba de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Qué le podían reprochar a esta iglesia tan perfecta como podemos ver aquí? Pero Dios también tiene características de exhortación. La tercera, características de exhortación, el tercer punto. ¿Y qué características de exhortación eran para esta iglesia? Dice Jesucristo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, pero tengo unas pocas cosas. Fíjese, Jesús siempre fue amable al hablar. Siempre para reprender fue una persona cortés, fue una persona generosa, fue una persona que se consideró a sí mismo, aunque en él no había pecado, pero él consideró a la humanidad pecadora. Y aunque Jesucristo está airado contra esta iglesia, aunque viene un juicio inminente con esta iglesia, Él le habla todavía con esa calma, con esa quietud, y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles eran esas pocas cosas que tenía contra la iglesia? Y le dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón,
y os daré a cada uno según vuestras obras. Qué tremenda situación, hermano. La iglesia tenía buenas obras, tenía amor, tenía fe, tenía paciencia, era servicial, iba como la luz de la aurora en aumento. Pero había algo que a Dios, que a Jesucristo le molestaba, y es que era una iglesia tolerante con el pecado. Era una iglesia tolerante. Y se lo vuelvo a decir, era una iglesia que toleraba cosas que no estaban bien, como a esta mujer. Hoy se nos habla mucho de la tolerancia. Y ya hemos hablado también de esto, de la tolerancia. Hoy más que nunca la humanidad quiere tolerancia para todos. Que seamos tolerantes en todo. Que no levantes la voz en contra de algo que a ti no te parece. Aprende a ser tolerante. Es lo que nos dice la sociedad, es lo que nos dice la cultura hoy en día. Sé tolerante. Pero Dios le dice a la iglesia que no debemos de ser tolerantes con las cosas que van a traer destrucción a la iglesia. Aquí nos dice que había una mujer que se llamaba Jezabel. No sabemos si fue simplemente que se le comparó con la del Antiguo Testamento, la peor mujer que hubo en el Antiguo Testamento, que fue Jezabel. No se sabe que si se le dio este nombre en la carta por aquella mujer o porque en realidad se llamara Jezabel. Pero lo cierto es que hacía las obras como las que hacía aquella mujer del Antiguo Testamento. ¿Quién era esta mujer del Antiguo Testamento? Ya creo que la mayoría sabemos cómo era esta mujer. Aquí hay algunas citas que nos hablan un poquito de cómo era esta mujer. Vamos a ver estas citas. Le voy a invitar a algunos de ustedes que me apoyen en la lectura de estas citas. Voy a invitar a mi hermana Elvia que me lea Primero de Reyes 16:31. A mi hermana anda Gaby por ahí, no, anda dando clases yo creo. A mi hermano Luis Jiménez, Primero de Reyes 18:4, 18:4 y 19. A mi hermana Rosita, Primero de Reyes 21:25. A mi hermana Adriana Moreno, no la veo. Dios te bendiga, Adriana. Segundo de Reyes 9:22. A mi hermana Olivia, Segundo de Reyes 9:30 al 37. A mi hermano Sergio Rodríguez San Juan, ¿anda por ahí? No. Bueno, a su papá. Segundo de Reyes 17, 11 y 17. Sí, 3 versículos salteados de la última cita, hermano Sergio. Vamos a empezar con estas citas que describen a Jezabel. Hermana Elvia, por favor. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Gracias, hermana Elvia. Aquí nos está diciendo cómo era Jezabel. Jezabel no era judía, no era israelita, era hija de un rey que se llamaba Baal, que era el rey de los Sidonios. Y entonces se unió el rey de Israel acá con esta princesa de los Sidonios. ¿Qué nos dice en 1 de Reyes 18:4 y 19? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Gracias, hermano Luis. Era una mujer con gran carisma, que a
A diferencia, fíjense, en la iglesia de Pérgamo se infiltró la enseñanza de Balaam. Había gente que seguía las enseñanzas que se habían difundido y que se les llamaban enseñanzas de Balaam. Sin embargo, se infiltraban esas enseñanzas así como por abajo del agua. Pero lo que hizo Jezabel es que tomó un puesto de autoridad. Tenía un puesto de autoridad. Y ese puesto de autoridad la llevó, como dice en estos dos versículos, dice que a los profetas de Dios los mandó a matar, pero los profetas de Baal y de Acera comían de su mesa. Es decir, cambió completamente la situación religiosa, la situación espiritual en el pueblo de Israel, siendo que ella no era la reina. Bueno, era la reina, pero no era la que tenía la autoridad. El que tenía la autoridad era el rey, Acab. Pero fue una mujer muy influyente sobre el rey. ¿Qué nos dice 21-25? A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer incitaba. Gracias, hermana Rosita. Dice, su mujer, ¿qué hacía con él? Lo incitaba. Era una mujer que estaba ahí sobre, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? ¿Y si componemos esto? ¿Y si componemos esto otro? Ándale, o no me quieres. Es que ya no me quieres, amor. Esas son frases típicas de una persona manipuladora. ¿Sí? Cuando alguien te empieza a decir esto, aguas, hermano. Te está queriendo manipular. ¿Sí? Te están queriendo manipular. Y esto era lo que hacía Jezabel con Acab. Lo manipulaba, lo dominaba a Acab. Era una mujer manipuladora. Segundo de Reyes 9:22, que nos dice: Cuando entró Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz en él? Y él respondió: ¿qué paz con las comunicaciones de Jezabel, su madre, con sus muchas hechicerías? Gracias, hermana Adriana. Dice, ¿qué paz hay? ¿Cómo va a haber paz en la tierra si esta mujer es una mujer impura sexualmente? Sus fornicaciones y sus hechicerías. Era una bruja, Jezabel. Era una bruja. A veces nosotros pensamos que una bruja es algo que se nota a ciencia cierta. A lo mejor nosotros vemos una mujer quizás jorobada, arrugada, con el mentón prominente, con la nariz ganchuda, y decimos, esa es una bruja. Pero si tú ves una mujer, una Miss Universo, un 80, 90, 60, 90, nunca le vas a decir bruja, pero puede ser que sea una bruja, que practique las artes místicas, y puede haber ocultismo detrás de esa cara bonita. Jezabel pudo haber sido una mujer hermosa, bella, que impactaba, una mujer que tenía presencia donde quiera que se paraba, pero era mala. Dice aquí que había hechicerías con ella, había fornicación. ¿Qué nos dice Segundo de Reyes 9:30-37? ¿Quién?
Fíjese, hermano, cómo terminó. Esta cita es acerca de la muerte de Jezabel. Tuvo un juicio de parte de Dios a esta mujer mala y perversa. 10, 7, 11 y 17, ¿qué dice, hermano Sergio? Gracias, hermano. Aquí estamos viendo que no tan solo Jezabel, la del Antiguo Testamento, murió de una forma trágica. O sea, se cayó de una altura considerable y al azotar en el suelo, los perros se la comieron. El chiste es que cuando bajaron a buscarla, solo había algunas partes de ella. Y dijeron, ¿y ahora dónde se fue lo demás? Pues los perros se comieron el resto de su cuerpo. Y luego el profeta Jehú mata a todos los seguidores y a los de la casa de Jezabel. Algo muy similar pasó con la mujer del Nuevo Testamento que está aquí en la iglesia de Tiatira. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, es decir, era una falsa profeta. Era una falsa profeta que enseñaba, es decir, estaba en un lugar prominente en la iglesia, hermano. Estaba en un lugar prominente en la iglesia. Enseñaba, dice aquí. ¿Qué era lo que enseñaba? Dice aquí muy claramente, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo estoy seguro que si una mujer se para aquí y les dice a ustedes, pueden fornicar, no se preocupen de nada, practiquen la inmoralidad sexual y pueden irse a comer lo que se les sacrifica a los ídolos en las fiestas que se hacen en noviembre por los muertos. Yo estoy seguro que si alguien se para aquí y dice eso, ustedes enseguida se dan cuenta que el mensaje es erróneo. Pero acuérdense que las mentiras del diablo son sutiles. ¿De qué forma ella enseñaba a los siervos de Dios a fornicar? Yo les dije que en la iglesia de Tiatira, más bien dicho en la ciudad de Tiatira, había la industria textil, era el máximo apogeo en esa ciudad. Entonces había como sindicatos, dicen los comentaristas, gremios. Y para poder desarrollar tu negocio, tu empresa o tu establecimiento, tenías que pertenecer a esos gremios. Y esos gremios, cada determinado tiempo, hacían reuniones sociales. Se reunían. ¿Y qué hacían en esas reuniones? Tenían su dios máximo, que era Apolo. Sí, ese era el patrono, vamos a llamarle así, de la ciudad de Tiatira, Apolo. Y primero le ofrecían la carne a Apolo y después la comían. Y después de que comían, se emborrachaban y terminaba todo eso en una impureza sexual tremenda, todos borrachos, haciendo lo que mejor les parecía. Y esas eran sus fiestas que hacían en Tiatira. Entonces lo que esta mujer les decía es que vayan, pueden hacer, es el trabajo que tenemos que hacer acá. Si ustedes no participan con la sociedad, se van a quedar sin trabajo. Y si no trabajan, ¿quién los va a mantener? Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Bueno, este mensaje ya es de mi parte. Pero yo lo que quiero es que usted entienda es que así se encubren las mentiras de Satanás, usando incluso pasajes de la misma palabra
para justificar acciones malas. Y por eso es que los miembros de la iglesia de Tiatira le hacían caso a ella. Les decían, pues es que tiene razón Jezabelita. Ella sí sabe, ella sí nos entiende, ella es empática con nosotros, sabe que tenemos necesidad de trabajar y por eso nos está diciendo pues que tenemos que convivir, no hay de otra. ¿O tú qué piensas? No, pues sí, tiene razón, pues ni modo, vámonos a nuestro trabajo. Y de esa forma Jezabel estaba influenciando en la iglesia, aparentemente para bien, pero a Dios no le agradaba esto, que se dieran ese tipo de enseñanzas. A Dios no le agradaba que se toleraran ese tipo de enseñanzas que aparentemente son buenas, hermano. Hoy hay mucho evangelio que se predica que es aparentemente bueno, pero como lo describe aquí la misma palabra del Señor, lo que se enseña son las profundidades de Satanás. Así lo dijo Jesucristo con respecto a esta iglesia. Les dice en el verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esas son las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás es una enseñanza que te hace sentir a ti cómodo, te hace sentir cómodo con el pecado. Esas son las profundidades de Satanás, que tú sabes que Dios aborrece el pecado, pero cuando te enseñan una palabra errada, te hace sentir bien, te hace sentir cómodo. Y Dios eso lo confirma diciendo que esas son las enseñanzas de las profundidades de Satanás. Debemos de tener mucho cuidado con eso, hermano. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Hoy en muchos lugares se predica acerca de que por nuestras palabras, escuché una predicadora que decía, por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. ¿Quién dijo eso? ¿Sabe quién lo dijo? Está en un evangelio, ya le estoy dando la pista. Lo dijo Jesucristo: por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Entonces hay gente que dice, por eso entonces tú siempre habla positivo. Si tú dices cosas positivas, vas a recibir bendición. Pero si tú dices cosas negativas, atraes maldición sobre ti. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero eso es ahora lo que en muchos lugares se predica. Porque también en Proverbios dice que en nosotros en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Así lo dice una cita de Proverbios. En nuestras palabras tenemos el poder de la vida y de la muerte. Por eso habla positivo. Nunca digas, ay, mi diabetes, mi enfermedad, mi presión alta. Nunca digas así, porque estás atrayendo la enfermedad sobre ti. Y los cristianos, oh no, pues sí, tiene razón, es lógico. Pero lo que para la humanidad es lógico, para Dios no es lógico. ¿Sí? Lo que para la humanidad es lógico, para Dios no es lógico. Se descontextualiza lo que en realidad Jesucristo quiso decir, lo que Salomón quiso decir a través de ese pasaje de Proverbios. Y de ahí es que nos enseñan a que debemos declarar positivamente, a profetizar, ¿verdad? Porque ahora ya no se trata tan solo de declarar, se trata de profetizar. ¿Sí? Es tremendo, y esas enseñanzas se meten en las iglesias. Esas enseñanzas se meten en las iglesias. Estoy viendo una serie, no es cristiana, se lo digo,
es una serie secular, pero le voy a decir brevemente. En esa serie hay la gente que sobrevive a una catástrofe mundial descubre que hay un chip, ¿sí? Un dispositivo electrónico, una tarjeta, un chip. Bueno, ya usted sabe lo que es un chip, que si tú te colocas ese chip, te quita el dolor, se desaparece el dolor de tu vida. Y la gente que tiene dolor físico, que tiene dolor emocional, pues recurre a ese chip. Y todos endiosados con ese chip. Pero la realidad es que ese chip, cuando la gente se lo inserta en su organismo, empieza a borrar la memoria, se empiezan a ir los recuerdos del pasado. Y empieza a dominarlos una mente que está, una inteligencia artificial, los empieza a dominar. Aparentemente fue una cura milagrosa. El que promovía ese chip se lo daba a la gente que tenía dolores, que tenía enfermedad, y la gente sanaba. Y la gente estaba contenta porque desaparecían sus sufrimientos. Cuando yo estaba viendo, digo, así ha de ser el cielo, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, ni hay más dolor. Pero las consecuencias eran fatales. Muchas veces así actúa Satanás, hermano. Hoy hay muchas creencias, muchas olas espirituales que están trayendo esto a la iglesia. Te dicen, te vas a curar. Ya fuiste con el pastor y oró por ti y no sanaste. Ya fuiste a la iglesia, oraron por ti, ayunaron por ti y no sanaste. Ven para acá, yo te voy a poner unas cositas en tu cuerpo, en tus puntos sensibles al dolor, y vas a ver cómo se te quita. Y mucha gente sale hasta diciendo, gloria a Dios, ya se me fue el dolor. Pero no todo lo que brilla es oro, hermano. Debemos de tener cuidado, porque a veces, acuérdense que el diablo se viste como ángel de luz, y así era Jezabel. Les pintaba las cosas bonitas a los de Tiatira. No se preocupen, Dios sabe nuestra condición, Él lo conoce todo. Váyanse a las reuniones, no pierdan su trabajo, sigan yendo ahí a fornicar, sigan yendo a comer de los sacrificados a los ídolos, no hay problema. Pero vea cómo sí hay problema. Dios le dice a esta mujer, dice, la voy a arrojar en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Dios trata a veces a través de las enfermedades, hermano, en la vida de los cristianos. Dios trata a través de enfermedades para que recapacitemos. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Pudieron haber sido sus hijos consanguíneos o hijos espirituales. Porque acuérdense que las falsas doctrinas jalan muchos adeptos, a mucha gente. Pablo luchaba para que les entrara la doctrina de Jesucristo a todas las iglesias donde iba. Luchaba, dice que lloraba con lágrimas en los ojos, les he enseñado todos los días en el templo. Pero llegan los judaizantes, llegan los balamitas, llegan los nicolaitas, llegan los jezabelianos y pronto se olvidan del evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo les dice, pero ¿quién los fascinó? ¿Quién los cautivó? ¿Quién los envolvió en esas doctrinas falsas? Y así estaba Jezabel. Entonces vea usted cómo esa iglesia, por tolerar, hermano, debemos de tener cuidado con la tolerancia. Cuando veamos que algo no está bien en la iglesia, no debemos de solaparlo, no decir, ay, pues que a mí en qué me preocupa, ni es mi hija, la vi borracha en el centro y es la hija del hermano, y a mí qué me importa. No. Debemos de preocuparnos por la iglesia, porque donde un miembro se daña, donde un miembro se duele, dice la palabra que todos los demás se duelen también. Entonces, no debemos de permitir. Pablo por eso les decía, no te juntes con aquellos que llamándose hermanos, practican el pecado, no te juntes con ellos.
Pero parece que nos dicen lo contrario, parece que te dicen júntate con el chismoso, júntate con el calumniador, júntate con el mentiroso, júntate con el que tiene los chismes más recientes. Parece que nos pagan por eso, por andar atrás de esa gente chismosa. No aguantamos 2 horas estar en la iglesia, pero eso sí, te pones a platicar con el hermano chismoso, que no viene a la iglesia, pero eso sí, en su casa tiene ahí sus reuniones, que no son cristianas ni son células cristianas. Ahí están comiendo, ahí están comiendo gente. 4 horas y de eso no se cansan. De eso no se cansan, están bien contentos ahí. Dice aquí, Jesús les dice, le he dado tiempo para que se arrepientan. Le he dado tiempo para que se arrepientan. Es decir, el juicio no era rápido, no era inmediato. Dios le dio tiempo a Jezabel que se arrepintiera, pero ¿sabe qué hizo esta mujer? Se lavó las manos, se hizo la indiferente, se hizo la oxisa y no se arrepintió. No se quiso arrepentir de su fornicación, no se quiso arrepentir. Muchos así están, muchos cristianos así estamos, hermano, no nos queremos arrepentir. Dios nos dice en su palabra, nos dice a través, vienes a la iglesia y Dios dice, no guardes rencor, no guardes ira, aprende a perdonar, y seguimos igual en nuestra casa. Alguien te lo dice en la calle, ya perdona. No, pero ¿por qué? Si ella me hizo, si él me hizo, y seguimos en lo mismo. Ya perdona y no queremos perdonar, y hacer muchas cosas que sabemos que están mal en nuestra vida y no queremos actuar, queremos seguir ahí, como la misma Biblia dice, el perro en su vómito, así a muchos nos gusta estar. Perdónenme las palabras, hermano, pero eso lo dice la Biblia. Como la puerca lavada al cieno y como el perro a su vómito, así muchos estamos, escuchamos la palabra, escuchamos lo que Dios nos dice en su palabra y no nos queremos arrepentir. Estamos esperando a que Jesús venga y nos los diga directamente, o que un ángel baje y nos los diga para hacerlo. Pero ya es tiempo de arrepentirnos, ya es tiempo de arrepentirnos de todas las cosas que sabemos que están mal. A lo mejor tú no sacrificas en tu negocio a los ídolos, quizás tú no fornicas con tus compañeros de empresa, pero quizás eres una persona que no das tus declaraciones de impuestos, que haces tus tranzas, que tus básculas están adulteradas, que triplicas el precio de tu producto a como realmente te costó y lo das carísimo. Y crees que eso es agradable delante de Dios, pero no es así. Dios dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Por eso Dios le dice aquí, le advierte a la iglesia, le dice, arrepiéntete. Le dice en el 2:21-25, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y el 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Son las advertencias que Dios le da a la iglesia. Arrepiéntete, arrepiéntete, cambia. Pero qué difícil es cambiar, hermano. Si nuestra vida no la sometemos a Dios, es muy difícil que cambiemos. Es muy difícil que hagamos algo en nuestra conducta. Tenemos que someter nuestra vida a Jesucristo para que Él nos ayude a cambiar. Y entonces venga el arrepentimiento. Le dice, retén lo que tienes. ¿Qué era lo que tenía? No la enseñanza de Jezabel, sino retén las cosas que tienes, tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Esas son las cosas que debes de retener. Y finalmente le dice la recompensa, Apocalipsis 2:26-28. Le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Estas son las recompensas que Dios le pedía o le daba a Tiatira si cambiaba. Dos cosas:
vas a tener autoridad sobre las naciones. ¿En qué momento? Cuando Cristo venga a reinar en el milenio, tú vas a tener autoridad con Él. Algunos están, yo estoy seguro que dijeran, pues yo aunque sea que pase de barrendero al milenio, pero aunque sea que pase, sin ambiciones espirituales. No tenemos ambiciones espirituales. No tenemos expectativas espirituales. ¿Y sabes por qué muchas veces tenemos esa mentalidad perdedora? Porque no nos interesa realmente el reino de Dios y su justicia. No nos interesa. Dios le está diciendo al que venciere, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Pero muchos decimos, ¿y eso para qué? Porque no estamos realmente empapados de la motivación de Cristo. La mente de Cristo no está en muchos de nosotros, hermanos. Esa es una realidad. Pablo le decía a los corintios, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero la realidad es que hoy en día muchos tenemos nuestra mente en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro negocio, en hacer crecer mi negocio, en hacer crecer mi empresa. Quiero más sucursales, quiero estar en un buen trabajo, quiero estudiar mucho, quiero 3 carreras, 4 carreras para ser alguien muy importante. Y eso es lo que actualmente nos interesa a nosotros más como seres humanos que las cosas de Dios. Por eso es que muchos ven estas promesas como poca cosa. O sea, ¿yo para qué quiero tener una autoridad sobre las naciones? Pero cuando en realidad nosotros estamos empapados de la mente de Cristo, nuestra mente cambia. Por eso es que también Dios le promete a los vencedores, van a tener la estrella de la mañana. Dice ahí en el verso 28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana, hermano? Cristo. Ahí lo dice en Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. No lo lean, ahorita léalo en su casa. Ahí nos dice que Cristo es la estrella de la mañana. Y muchos van a decir, ay no, pero Cristo vino a morar en mi vida desde que yo me bauticé, desde que yo lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Ajá. Eso es lo que pensamos muchos. Pero el que nos diga aquí la palabra, y le daré la estrella de la mañana, significa que nosotros vamos a tener en su plenitud el carácter de Cristo. ¿Cuántos buscamos diariamente tener el carácter de Cristo en nuestra vida? Sinceramente. Que le digas a Dios todos los días, una semana, quiero tener el carácter de Jesucristo, Señor. Quiero tener el carácter de tu Hijo amado en mi vida. Porque soy muy violento, porque soy así, porque tengo estos defectos, estas debilidades. Quiero que se forme más y más el carácter de Jesucristo en mi vida. ¿Cuántos pedimos con pasión esto? Muy pocos. Esa es una realidad. Cuando aquí la palabra nos está diciendo que te daré la estrella de la mañana, es que tú vas a tener un carácter como de Cristo. Por eso Dios te va a dar un lugar, una posición de autoridad. Porque si tú no tienes un carácter como de Cristo, no puedes tener la autoridad que Dios quiere darte. No puedes tener la autoridad que Dios quiere darte. Dios nos va a promover si empezamos a mostrar el carácter de Jesucristo. Así de simple y sencillo. Por eso está diciendo aquí, al que venciere le daré la estrella de la mañana, el carácter de Cristo, para que gobierne con vara de hierro. Y no se refiere que tú vas a ser autoritario o vas a ser un dictador, no. Significa que vas a impartir justicia, que a lo bueno le vas a llamar bueno y a lo malo le vas a llamar malo. Porque hoy nuestros pensamientos son, como decía el profeta, estamos tan alejados del concepto de Dios que Dios tiene acerca de las cosas. Pero bueno, esta iglesia representa al cuarto periodo de la historia de la iglesia, al cuarto periodo de historia de la iglesia. ¿Cuál era ese cuarto periodo? Abarcaba del 606 después de Cristo
al 1517. Del 606 al 1517. Desde el papado en el 606 hasta la reforma en 1517. Todo este tiempo, que fue el más largo, casi 1000 años, más bien dicho, sí, casi 1000 años, fue un periodo de oscurantismo de la iglesia. La iglesia bajó a lo más desagradable, degradado. Ahí se estableció el papado en el año 606. ¿Usted sabe cómo se estableció el papado, hermano? ¿Usted sabe por qué hay un Vaticano? ¿Por qué hay un papa? Bueno, le voy a decir, cuenta la historia que cuando Constantino, este emperador aparentemente cristiano, instituyó a la iglesia cristiana como la religión oficial del imperio, había mucha bonanza dentro del imperio. Entonces él dijo, pues ya aquí como que en Roma yo ya no hago mucha falta, me voy a ir a otra ciudad, voy a establecer ahí el imperio y ahí va a ser la sede del imperio. Y se fue a la ciudad de Bizancio, que aparte era una ciudad más estratégica. Y ahí en Bizancio estableció el emperador Constantino su imperio. Y a Roma lo dejó solo. Eso sucedió aproximadamente en el 330-340 después de Cristo. 120 años después ya había otros emperadores, pero Bizancio ya no se llamaba Bizancio, ya se llamaba Constantinopla. De hecho, ustedes quizás cuando fueron a la escuela escucharon acerca del imperio bizantino. Por eso vino, porque Constantino pasó la sede del imperio romano de Roma a Bizancio. Entonces empezaron a surgir hordas de gente violenta. Se establecieron los francos en el territorio de Francia, se establecieron los godos y visigodos en España, se establecieron los anglos y los sajones en Inglaterra, se establecieron los lombardos en Italia, y se empezaron a hacer grupos rebeldes contra el imperio. Entonces uno de esos grupos rebeldes, que eran los hunos, fueron y sitiaron Roma en el 452 después de Cristo. Y ahí el emperador que estaba, bueno, el regidor que estaba en representación del emperador, no sabía qué hacer. Entonces recurre al obispo de Roma, que se llamaba León el Grande, y le dice: ¿qué hacemos, obispo? Dobló las manitas, el político dobla las manitas con el religioso. Y León el Grande, el obispo de Roma, dice: déjamelo a mí, yo me hago cargo de los hunos. Y va y habla con el líder de los hunos y hay una tregua. Y toda la ciudad de Roma dice: oh, qué grande es el león. Después llega otra tribu, se llamaban los vándalos, y hacen lo mismo, pero León el Grande hace lo mismo. Y esto le generó fama a León el Grande. La iglesia quedó en un lugar altísimo ante los ojos de todo el pueblo romano y los pueblos circunvecinos. Eso fue en el 452 después de Cristo. Para el año 590, 100 años más adelante, 140 años más adelante, se establece otro obispo que se llamaba Gregorio III. Y este hombre era carismático. A toda la gente le daba por su lado. A la gente les daba tierras. Como ya la iglesia era muy poderosa, porque se había unido la iglesia y el Estado, pues daba a la gente pobre, les daba riquezas, les daba sus becas, les daba sus pensiones, para ganarse a la gente, y hacía muchas cosas en pro de la gente. Y se fue ganando al pueblo. Y entonces se fue preparando el camino para que después llegara otro obispo que se llamaba Bonifacio III. ¿Qué hizo Bonifacio III?
El que estaba ahí como representante del emperador tuvo problemas, hubo un golpe de estado. Un general romano llamado Focas le dio un golpe de estado, pero el emperador de Constantinopla no reconocía a Focas. Entonces Focas, este general romano, le dice a Bonifacio III, que era el obispo, le dice: si tú me reconoces delante del pueblo como el regente de aquí del distrito de Roma, yo te voy a nombrar a ti como el líder supremo de la iglesia, como el líder universal de la iglesia. Y así lo hicieron. Desaprobaron, o más bien dicho, no buscaron el apoyo de Constantinopla. Focas queda como el líder político de Roma, pero Bonifacio III queda como el líder supremo de la iglesia de aquel entonces. Y Bonifacio III fue el primer papa de la iglesia romana. Y así fue como surgió el papado, de esa forma. Así fue. No fue que hubiera una sesión de padres de la iglesia que nombraran nada. Fue simplemente una ambición política, un trueque, un golpe de estado, lo que llevó al poder a Bonifacio III. Y después la iglesia católica se fue comiendo a los líderes políticos faltos de carácter y quedó como un imperio prácticamente la iglesia romana. Toda la Edad Media, del 606 al 1500, es decir, el oscurantismo, la iglesia romana tuvo a los reyes comiendo de sus manos. Carlos V, Eduardo de Inglaterra, todos los reyes tenían más autoridad la iglesia papal que los propios reyes de las comunidades vecinas. Y así fue. El papado, la iglesia papal quedó en la miseria espiritual. Tuvo mucha riqueza material, pero muy pobre riqueza espiritual. Se establecieron las indulgencias. Tú pagabas por el pecado que habías hecho y quedabas exonerado de tu cargo. Estaban las simonías, que era que si alguien quería formar parte de la nobleza del clero, pagaba para que le dieran un cargo como cardenal, como obispo, como algo importante, y así se establecía. Que daban el nepotismo, es decir, yo soy el papa y a ti, que tú eres mi sobrino, te voy a hacer el siguiente papa, o te voy a hacer cardenal, te voy a hacer obispo. Y así sucedió, y muchas otras cosas, hermano. Discúlpenme que ya me pasé, a mí me fascina la historia. ¿Y qué tiene que ver ese periodo de la iglesia, de 1000 años casi, con la iglesia de Tiatira? Porque en ese periodo la iglesia coqueteó con el mundo. Vinieron gente de autoridad, como lo era Jezabel dentro de la iglesia de Tiatira, y se empezó a contaminar y a contaminar y a contaminar. Y los líderes de la iglesia de Tiatira y los líderes del periodo del periodo de la historia de la iglesia en este tiempo fueron gente de lo peor, hermano. Los papas tenían un montón de mujeres, abusaban de las monjas, bueno, cosas que yo sé que usted ya sabe. Y así fue como sucedió todo esto. Entonces no permitamos la tolerancia al pecado, porque eso bien trae destrucción a la iglesia y juicio. Póngase en pie, hermano, en esta hora. Vamos a dar gracias.